En este video te voy a explicar cómo esta propiedad de un cliente mío, Ezequiel, en Buenos Aires, Argentina, pasó de 1.500 a 8.500 dólares con mi metodología de Airbnb High Ticket. Bien, primero que nada, cómo llegó Ezequiel a mí y cómo comenzamos a trabajar juntos. Bueno, Ezequiel básicamente llegó a mí por medio de un anuncio de Instagram, sí, me respondió un reel en mi cuenta de Instagram, donde básicamente comenzamos a charlar, comencé un poco a entender mejor su propiedad, cómo estaba manejándola, qué es lo que estaba haciendo bien y qué es lo que estaba haciendo mal. Básicamente vimos que era una propiedad que tenía potencial, por lo que decidimos justamente agendar una llamada para ver un poco más en profundidad acerca de su propiedad y cómo podía mejorarse. Bien. Después de esto, básicamente, una vez que le comentamos a Ezequiel todo el servicio, todo lo que hacíamos, todo lo que no hacíamos, el potencial que tiene su propiedad, a cuánto podía realmente llegar a facturar y demás, junto con el estudio de mercado que realizamos posteriormente, Ezequiel vio el potencial que tenía su propiedad y que no tenía ningún tipo de riesgo, por lo que decidió firmar el contrato. Entonces, lo que hicimos fue, comentarle que la sesión de fotos literalmente se pagaba en la primera reserva, que era su única inversión, bien, que más o menos eran unos 200, 300 dólares, entonces era algo súper económico. Por lo que decidimos con Ezequiel justamente firmar el contrato y comenzamos a trabajar juntos. Bien. Para estar un poco mejor en contexto, la situación inicial de Ezequiel, cómo estaba su propiedad. Básicamente Ezequiel no tenía ni siquiera anuncio en Airbnb, o sea, tenía cero presencia online, bien. Tenía muy pocos ingresos por alquiler temporario, ¿sí? Básicamente alquilaba a referidos, conocidos, o sea, que tenía, además de que muy pocos ingresos, tenía muy poca cobertura, bien, porque como sabemos, Airbnb tiene el seguro justamente de AirCover, en si hay algún tipo de inconveniente, te cubre bien, obviamente armando una buena gestión y sabiendo manejarlo. En cambio, alquilando por fuera a conocidos o amigos o justamente referidos, ese riesgo es mucho más alto y no tenemos ningún tipo de cobertura, bien, a no ser que veamos un seguro. Pero bueno, para seguir avanzando, básicamente no tenía ningún tipo de estrategia, Ezequiel. No contaba justamente, como siempre comento, con fotografía profesional. Siempre en mis videos siempre digo que es súper importante, que es el 80% de los anuncios. Lamentablemente Ezequiel no contaba con fotografías profesionales, eran fotos sacadas con su teléfono justamente. Y también Ezequiel no tenía ni siquiera el tiempo ni el conocimiento para gestionar absolutamente nada, que es algo súper común que le pasa a la mayoría de propietarios que quieren comenzar en el negocio de Airbnb o que ya están en el negocio de Airbnb. ¿Bien? Pero la propiedad tenía absolutamente todo el potencial. Bien, tenía una excelente ubicación, amenities diferenciales, jacuzzi, sauna, mesa de pool, 3 pisos, ascensor, un diseño súper atractivo y una capacidad de más de 16 huéspedes, lo que lo hacía ideal para grupos de familias, amigos, equipos y muchos más, otro tipo de grupos, ¿no? que pueden ser muy buenos clientes potenciales. El problema no era la propiedad, era cómo se estaba manejando, ya que nadie sabía que existía y no estaba posicionada estratégicamente. Bien, y justamente ahí es donde entra mi metodología, Airbnb High Ticket. Que para los que no sepan lo que es Airbnb High Ticket, para describirlo en 3 simples pasos, es primero que nada armar un anuncio 100% profesional y optimizado en la plataforma de Airbnb, ¿sí? Justamente entendiendo el mercado, sabiendo cuánto cobrar y demás. Segundo, ofrecer un servicio de 5 estrellas, ¿sí? Justamente para grupos, justamente servicio de excelencia, con realmente mucho diferencial justamente de la competencia, para poder lograr diferenciarnos y para realmente dar un servicio de 5 estrellas para justamente conseguir calificaciones de 5 estrellas, lo cual nos va a ayudar mucho en el posicionamiento. Bien. Y por tercero, pero no menos importante, las cosas más importantes que siempre recalco en el negocio, la experiencia, ¿bien? Brindar una experiencia y no solamente un lugar para dormir. Tener una experiencia en tu propiedad para justamente también aprovecharnos y diferenciarnos de la competencia es lo que realmente va a funcionar ahora. ¿Por qué? Porque Airbnb ya dejó de funcionar como funcionaba antes. No sirve más Airbnb del 2021, 2020, antes de la pandemia, en donde cualquier persona agarraba su teléfono y con su departamento o su casa subía una foto de su cama y vendía y tenía buenos resultados, tenías reservas, tenías ingresos. Lamentablemente eso ya no existe más, murió. Entonces, a partir de ahora, si a tu propiedad no le vendes una experiencia, no le pones las ganas justamente para tener una experiencia y para diferenciarte de la competencia, lo único que vas a hacer, lo único que vas a conseguir es tener pocos resultados, competir por precio justamente con tu competencia de la zona y no tener este tipo de clientes, por así decirlo, VIP o que te pueden pagar más, bien, y que justamente ellos pagan más y están dispuestos a pagar más por tener una buena experiencia justamente con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, bien. Entonces, básicamente, como para que lo entiendas un poco resumido, Airbnb High Ticket se basa en la experiencia, bien. Los primeros pasos que hicimos con Ezequiel fue, bueno, primero que nada, un estudio de mercado completo, ¿sí? Para justamente ver el valor por noche, ¿sí? Ver lo que es la ocupación en promedio en la zona, cuánto se está cobrando,
Básicamente es un estudio de mercado completo que se hace junto con AirDNA y Airbnb, ¿sí? Que AirDNA es una herramienta, para el que no la conozca, externa de la plataforma de Airbnb, ¿sí? O sea, están en colaboración, pero no son juntas, no es parte de Airbnb. Es una herramienta externa que básicamente lo que nos ayuda a hacer es a poder sacar métricas bien de competencia de la zona. Yo de hecho trabajo ya con ese tipo de propiedades y con ese tipo de herramientas como es AirDNA, con propiedades en Estados Unidos, bien junto con un experto de allá de la zona, analizando propiedades justamente para inversores. Nada, como comento, se hace un estudio de mercado completo justamente para detectar competencia y demanda, cliente ideal, valor por noche, ¿sí? También lo que es la temporalidad, para saber cuándo hay temporada alta, temporada baja y demás. Básicamente, gracias a esto, descubrimos que el valor por noche estaba entre 600 y 1000 dólares, ¿bien? Y el cliente ideal era básicamente los grupos grandes, como bien comentaba anteriormente, familias, amigos, equipos, que justamente, como también decía, valoran experiencias, ¿bien? Entonces, para que realmente te des cuenta, acá es donde está realmente el potencial y donde está realmente lo que me gusta a mí, que es unos buenos resultados. ¿Por qué? Porque cobrando este tipo de valor por noche, justamente con propiedades que lo valgan, ¿no? Hay personas dispuestas justamente a abonar ese tipo de tickets, porque justamente valoran experiencias, ¿bien? Cosa que es súper importante. Por otro lado, el segundo paso, lo que hicimos fue coordinar justamente la sesión de fotografía profesional, enfocada 100% en la experiencia, ¿bien? Como podrán ver acá, incluimos al jacuzzi, lo llenamos de agua, le pusimos espuma, pétalos, mismo para la mesa de pool, la armamos toda súper completa, básicamente el setup de la mesa de pool. Acá armamos como un lugar de mesa de ajedrez, digamos, con pochoclos, con una gaseosa. Mismo acá con mi cliente Ezequiel, que fue un capo, hicimos hasta un asado, como pueden ver acá, hay un asado que está justamente en vivo al momento de la sesión de fotos, que después por suerte lo comimos, estuvo muy rico. Y nada, también después lo que es el setup de la mesa, también súper importante, como comentaba, como el pool. El setup de la mesa es súper importante, justamente esto aplica para camas, para mesa de ping-pong si es que aplica, justamente como para que la gente entienda y pueda imaginarse la experiencia que viviría en tu propiedad y cómo se sentiría. Es básicamente para que la gente entienda mejor, o se pueda ver más reflejada en la propiedad, bien, y puede imaginarse mejor. Mismo acá, lo que comentaba, hicimos en la parte de abajo, que es como una parte súper elegante, súper linda, como más antigua. Pusimos en la parte del escritorio mi computadora que yo llevé, junto con un café, básicamente para que una persona que, por ejemplo, tiene que trabajar, un empresario, pueda imaginarse trabajando en la propiedad. Bien. Así, con todas las fotos que aplicamos, justamente las enfocamos en la que es la experiencia. Bien. Después lo tercero es la creación del anuncio, bien, un anuncio súper profesional, como bien comento siempre, donde básicamente creamos el anuncio completo con la estrategia Airbnb High Ticket, bien, como comento. Título que favorece el posicionamiento y comunica exclusividad, bien. Descripción que vende experiencia, ¿sí? Narrativa emocional de cada parte de la casa, beneficios de cada amenidad, ¿sí? No solamente listarlas, o sea, poder, como decía recién, mostrarle a la gente cómo se puede sentir tu propiedad, bien, explicarles realmente la amenidad, cómo podrían sentirse, cómo podrían realmente tener un buen momento con su pareja, con sus amigos, bien. Bueno, por otro lado, para quién es ideal la propiedad, ¿sí? Y obviamente un cierre con llamada a la acción para que justamente las personas, cuando lean la descripción, terminen convirtiendo, bien, que justamente esta frase que podemos colocar, o esta, digamos, sí, frase, pueda ayudar a que la persona convierta y que termine reservando la propiedad. Bien. Por otro lado, lo que es la configuración estratégica de políticas de cancelación flexible, bien, esto es súper importante, mínimo de estadía de 2 noches, para básicamente evitar rotación excesiva en este tipo de propiedades, por ejemplo, que son propiedades un poco más grandes, como casas o villas, en donde la idea no es que haya mucha rotación, que hayan estadías de 1 noche, sino que hayan por ahí estadías más largas, de 2 en adelante, 3, 4 o 5 noches, bien. Por otro lado, reserva inmediata, activada, sí, lo cual aumenta la conversión y el posicionamiento. Y el calendario abierto a la máxima disponibilidad futura, que también justamente ayuda al posicionamiento. Por otro lado, después, una de las partes más importantes también de los anuncios, el tema del pricing, ¿sí? El tema del precio inicial. El precio inicial en este momento, cuando arrancamos a lanzar la propiedad, fue de $550 la noche, ¿sí? Lo cual fue estratégicamente pensado por debajo del precio por noche base que habíamos obtenido con el estudio de mercado, bien, para conseguir justamente reseñas de 5 estrellas y posicionar el anuncio rápidamente, bien, porque no es lo mismo armar el anuncio y publicar al mismo precio que vende la competencia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos y lo que buscamos en este caso es
que las reseñas las podemos conseguir mucho más rápido, bien, porque no es lo mismo alquilar súper barato o no súper barato, pero un poco más barato de lo que es la competencia, para justamente conseguir algo de 10 ponerle reseñas en un mes, a tener que conseguir esas 10 reseñas en 2, 3 meses, bien. Lo que logramos sería que básicamente acortamos la brecha, bien, entre conseguir reseñas en un tiempo súper más corto o en un tiempo mucho más largo, y básicamente esto nos ayuda a tener después mejores resultados en los segundos y terceros meses, bien. Por otro lado, hicimos descuentos estratégicos, bien, 10% para estadías de más de 7 noches, justamente para buscar estadías más largas, 15% para más de 28 noches, por ahí algún tipo de grupo que quiera quedarse por un tiempo mucho, mucho más largo, y un 5% para reservas anticipadas, bien. Todo esto va conectado a Price Labs, bien, que es súper importante. Yo considero que es muy importante para cualquier tipo de anuncio en Airbnb o cualquier tipo de plataforma de alquiler de corta estancia, bien, ya sea para casas, villas, departamentos, lo que sea. Porque básicamente acá podemos ver la ventana de reservas y podemos, junto con esto, que es básicamente como la base o como el dato madre, digamos, podemos después desarrollar justamente un montón de estrategias de precio, bien, para aumentar la rentabilidad y justamente poder cobrar incluso más caro o menos, justamente dependiendo de la temporada, bien. Entonces, básicamente, para que se entienda, la ventana de reserva es el tiempo de antelación con el que un huésped reserva. Por ejemplo, propiedades como son, por ejemplo, estas, como la casa de Ezequiel, al ser propiedades para grupos, tienen una antelación de reserva bien un poco más amplia. ¿Por qué? Porque un grupo tiene que tener más coordinación, más organización para poder justamente reservar una propiedad. Entonces, no es lo mismo un departamento que una casa. Un departamento tiene, por ejemplo, capaz una semana de antelación, 4 o 5 días, bien, porque es distinto. No es lo mismo la diferencia que hay entre coordinar un grupo de 40 personas o 20 personas o 30 o 16 a coordinarse una pareja o una familia de 4 personas. Bien. Por otro lado, ya una de las últimas partes del anuncio, tenemos lo que es la automatización de mensajes, ¿bien? Básicamente programamos mensajes para cada etapa, para lo que es la confirmación de la reserva, para lo que son las instrucciones de check-in, 24 horas antes se envía el mensaje, lo que es la bienvenida, el seguimiento durante esta día, el pre-checkout, la solicitud de reseña, que lo cual nos ayuda justamente a aumentar la tasa de reseñas 5 estrellas, bien, porque hay mucha gente en Airbnb que no entiende, que no sabe literalmente el valor real que tiene una reseña. Piensa que por ahí dejándote 4 estrellas está bien, cuando en realidad eso al algoritmo de Airbnb no favorece para nada, bien. Entonces esto nos ayuda justamente a poder informar, a poder educar a los huéspedes para que entiendan que para nosotros las 5 estrellas son súper importantes y son súper necesarias, bien. Esto básicamente, además, es para asegurar profesionalismo y una excelente entrega de servicio. Bien. Bueno, ya por ahí, para ir finalizando, se preguntarán, bueno, todo muy lindo esto, todo muy linda la optimización, pero ¿qué resultados obtuviste justamente con la propiedad, con todo esto que estás contando? Bueno, básicamente Ezequiel pasó de no tener un anuncio en Airbnb, de no tener una propuesta de metodología clara y generar máximo $2.000 al mes, a tener un anuncio 100% profesional que genera reservas constantes, a aplicar Airbnb High Ticket en su propiedad, generar $45.000 en reservas en 9 meses, aproximadamente $6.000 en promedio todos los meses, ¿sí? Y todo 100% delegado sin encargarse de nada. Una aclaración es que Ezequiel llegó a nosotros pensando que alquilando su propiedad de forma temporaria solamente iba a conseguir que se la destrocen, lo cual estaba erróneo y era una creencia limitante, porque justamente al tener clientes de alto ticket, bien, que valoran experiencias, que están dispuestos a pagar más, bien, justamente por tener una experiencia con su familia, con su grupo, son clientes que van a cuidar más tu propiedad, bien, son clientes de alto poder adquisitivo que cuidan tu propiedad y están por ahí 4 o 5 días, una semana o 3 días, o capaz un poco más también, depende del caso, obviamente depende de la reserva, pero comparado con una familia que se queda en tu casa 1 año y medio, 2 años, que capaz tiene niños, tiene una niña chiquita o un niño chiquito que te raya las paredes, te pancha todo, si lo ponemos en una balanza, la realidad es que en Airbnb, o alquiler de corta estancia, mejor dicho, el desgaste de la propiedad es menor. Realmente, aunque muchos no lo crean y que tengan la creencia de que el alquiler temporario te destroza la propiedad, es todo lo contrario, ¿bien? Obviamente siempre y cuando se enfoque con la metodología correcta, como es la metodología de Airbnb High Ticket. Y después, por otro lado, otra creencia limitante de Ezequiel era que iba a tener que encargarse de todo, iba a tener mucho más trabajo que en un alquiler tradicional, lo cual también es una creencia limitante y lo cual también está erróneo, porque justamente trabajando con nosotros nos encargamos de absolutamente todo, ¿bien? De cada paso, para que Ezequiel quede delegado al 100% y únicamente se encargue de cobrar sus comisiones. Bien. Bueno, para finalizar, algunas de las reservas que obtuvimos junto con Ezequiel, para que puedan ir viendo también y conociendo que realmente es un negocio que se puede cobrar caro y que es muy bueno. Bueno, como esta puede ser $2.000 3 noches, $700 la noche, acá $3.700 7 noches, 530 la noche,
Acá casi $13.000 de reserva, 14 noches, $920 la noche. Acá $1.000 la noche, algo increíble, junto con el servicio de Airbnb, $3.500. Acá también 1.800, 620 la noche. Acá también 685 la noche, $4.800. Acá también $1.400, $700 la noche. Acá también lo mismo, $2.000, $700 la noche. Y bueno, así también tenemos un montón, acá 7.000. La realidad es que tenemos reservas constantes así. Y la realidad es que este es el paso a paso de cómo convertir tu propiedad de 0 a $8.500 o de 1.500 como es este caso de Ezequiel. Entonces, nada, espero que haya quedado todo claro. Si tienes una propiedad y crees que tiene potencial, estás en una zona recurrente, en una zona turística, y querés justamente aplicar la metodología de Airbnb High Ticket y pasar de alquiler tradicional, o si ya, de hecho, ya tenés alquiler de corta estancia y querés mejorar tu rentabilidad, tus reservas, te recomiendo que vayas abajo a la descripción de este video y que veas el link que te vamos a estar ayudando para darte más información acerca del servicio. Así que nada, sin más para decir, espero que te haya gustado, haya quedado todo claro y nos vemos la próxima.